Ojo con este tema, Polonia está ofreciendo a Estados Unidos albergar las armas nucleares como respuesta al despliegue de misiles rusos en Bielorrusia. O sea, esta situación tarde o temprano iba a escalar a esto, a que otros países quieran ofrecer sus territorios para que haya armas nucleares que puedan ser utilizadas ante cualquier ataque, en este caso pues un ataque potencialmente por Bielorrusia o Rusia ante el conflicto de Ucrania y el movimiento que hizo Rusia de enviar armas nucleares a la frontera de Bielorrusia. La situación es la siguiente: el primer ministro Mateusz Morawiecki, el primer ministro de Polonia, pide formar parte del programa de armas atómicas compartidas con la OTAN. Y es que, pues dice que aunque formalmente solo hay 5 países con este tipo de armas, existen programas de cooperación para desplegarlas en otros estados como forma de disuasión y de defensa. En el caso de la OTAN, este programa de reparto se extiende en 5 países. En Italia hay armas nucleares de Estados Unidos resguardadas, en Bélgica, Alemania, Turquía y Países Bajos. Desde ahí se tienen armas nucleares que pudieran utilizarse ante alguna amenaza nuclear de algún país enemigo de Estados Unidos o de la OTAN. Dice, para el líder ejecutivo polaco, la Alianza Atlántica no puede quedarse de brazos cruzados ante la amenaza rusa de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Esto es lo que dice el primer ministro. Bueno, pues era de esperarse que hubiera una reacción más contundente. Veremos cuál es la respuesta de la OTAN y obviamente de los Estados Unidos. Pero a pleno 2023, en lugar de que se calmaran las cosas ante el tema nuclear, que se supone que se quiere desescalar, se quiere desnuclearizar el planeta, pareciera que vamos al revés, ¿verdad? Que se va acelerando ahora una carrera nuclear, que por cierto China también ha acelerado y pretende crear cientos de bombas nucleares para tener más arsenal. Una cosa ilógica. O sea, ese arsenal de cualquiera de estos países pudiera acabar con el planeta completo. ¿Cuál es la lógica de tener todo ese arsenal? Ahora, hablando de este tema de Bielorrusia, Zelensky informa la decisión de reforzar la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Era lógico que esto tenía que pasar en algún punto, porque, si el grupo Wagner ya está ahí, ya se sabe que hay una base militar que están formando por ahí cerca de la capital de Bielorrusia, de Minsk. Si esto está sucediendo, pues es porque ya se van a reposicionar ahí, no los van a sacar, ¿verdad?, de ese lugar. No es nada más que se van a retirar a estar ahí tranquilos, no, ellos se fueron con todo y armas, están creando no un lugar de retiro o un lugar habitacional para que ahí se queden y ya se retiren. No. Estamos hablando de que estas personas se están preparando para un conflicto, ¿verdad? O sea, es lo que están haciendo. Como una base militar, pues es para eso, ¿no? Para crear o para generar o para ser parte de algún ejército o de algún tipo de guerra. Por eso el presidente Volodymyr Zelensky dice lo siguiente: la decisión del Estado Mayor al comandante en jefe Sulashuni y el comandante de Pivnich Norte es aplicar una serie de medidas para reforzar el frente, asegurando que este lugar no sea traspasado. Precisa que escuchó los informes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas Valery Sulishny y los comandantes de las fuerzas terrestres Oleksandr Sirsky, del grupo de operaciones de Taviria, de Oleksandr, de Tarnavsky y de las fuerzas conjuntas del ejército ucraniano, según ha dicho. Situación en el campo de batalla: dice, hay progresos, refuerzos de nuestras operaciones con el sistema de artillería y proyectiles adicionales. El nuevo sistema de artillería que ha llegado, por cierto, a Ucrania, según dicen, va a poder destruir los puentes que ligan a lo que es Rusia con Crimea. O sea, tarde o temprano Crimea se va a quedar sin la posibilidad de que le lleguen los suministros. Si no le llegan los suministros, Crimea pues ya no podrá pertenecer a Rusia, tendrá que pasar a las manos de Ucrania, y Ucrania recuperaría un territorio que desde el 2014 pues no ha podido ingresar, obviamente. Dice lo siguiente: añade que la inteligencia de defensa de Ucrania, la GUR, al servicio de la inteligencia exterior, la SZR, al servicio de seguridad de Ucrania, y el servicio estatal de guardia de fronteras informaron por separado de que hay una situación de riesgo en Bielorrusia. Algo están viendo, obviamente. Dice, estamos manteniendo una supervisión constante en la zona. Hay riesgos. Los líderes de la Unión Europea
presionan a altos cargos de que encuentren formas legales de canalizar los ingresos de miles de millones de dólares de activos rusos congelados hacia proyectos que ayuden a reconstruir Ucrania, que es también otra de las cosas importantes que se busca hacer, que todo ese dinero que estaba en diferentes cuentas a nivel mundial y que están congelados ahora mismo se utilicen para ir reconstruyendo Ucrania. O sea que pues el que invade de alguna manera ya empieza a pagar la reconstrucción. Los líderes de Estados miembros reunidos en Bruselas pedirán a la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea y a otros organismos que sigan la investigación como poner ese dinero ruso al servicio de la reconstrucción ucraniana, según en el borrador de conclusiones de la cumbre. Bueno, pues ahí está lo que es este punto. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, ¿no?, que hace tiempo que ya no salía a hablar de algo importante, ahora dice que el intento de rebelión del grupo Wagner solamente los hará más fuertes. Bueno, es que pues, obviamente le conviene. No le conviene y nunca va a demostrar una debilidad ante esta situación. Pero dice, el jefe de la diplomacia hace referencia a que los hechos sucedidos el fin de semana pasado con el grupo Wagner, que intentó amotinarse contra el Kremlin y advirtió que Moscú está mejor después de afrontar esta crisis, más fuerte, dice. Además expresó que su país no tiene por qué dar garantías a Occidente sobre la estabilidad nuclear y por otro lado los acusó de querer ganar tiempo para enviar armas a Ucrania. El viernes, el día de hoy, 30 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ofreció una conferencia de prensa en la que, fue revelando varias cosas. Dice, Rusia siempre ha salido más fuerte de cualquier problema y eso cuesta llamarlo algo más que un problema. Esta decisión de uno de los hombres más poderosos del Kremlin responde a las suposiciones, dicen, de muchos que opinan que el régimen de Vladimir Putin se ha quedado muy inestable, muy débil. Ha tardado mucho Lavrov. Vean, casi pasó una semana para decir un mensaje así. Este mensaje era para haberlo dicho el mismo día que se detuvo Wagner. Pero todo lo que tardó, todo esto me llama mucho la atención. O sea, están las reacciones muy lentas, ¿verdad? Pues es impresionante ver esto. ¿Cuánto tardó Vladimir Putin en salir y mostrar fuerza también? ¿No? Estaba ya mandando mensajes escondido, ¿no? Después ya salió lo que claramente parece un dobles, o sea, parece que usan dobles en este tipo de tiempos, ¿no? Ahí se ve una en Moscú, otra se ve en Sebastopol y otra se ve en Mariupol. Tres Vladimir Putins con grandes diferencias. Y este último, por cierto, que salió también saliendo a saludar al público días después del conflicto de Wagner, como para mostrar fuerza, tardó muchos días, pero lo hizo, y lo hace con un Vladimir Putin que no convenció realmente que fuera él. Pero para cerrar, Lavrov lo que dice es que muchas gracias por preocuparse por nuestros intereses nacionales, pero no es necesario. Esto hablando sobre la estabilidad rusa en materia nuclear. No tienen razones para ellos dar explicaciones a nadie. Y esto, que es una preocupación a nivel mundial. Rusia no gusta, y menos ahora, de dar explicaciones de lo que pasa en el tema nuclear, a pesar de que hay acuerdos en los que se tendría que compartir información, cosa que ahora están en suspensión momentánea. Esperemos que pronto esto regrese a una estabilidad. Vamos a otra información en unos momentos más.